Pues qué cosa tan asombrosa es vivir la habilitación que manifiesta la realidad de Dios. Puedes leer un libro y puede estar fantástico, ver una película, que te hablen de Jesús y ver a otra persona viviendo paz y decir, caramba, si yo pudiera tener un poquito de eso, ¿no? Pero el diseño de Dios para nuestras vidas es que cada uno de sus hijos seamos fuentes de todo lo que Él es. Esa es la verdadera justicia cumplida. ¿Sí? Y para nuestro Padre es tan importante esto que su compromiso establece que cada persona que acepta vivir lo que Él ha preparado resulta una persona en quien habita, y escuchen esto, toda la plenitud de Dios. Ahora, esto hay que respetar al que está prometiendo. Sí, cuando tú hablas de adorar a Dios, es muy importante que el Espíritu Santo te traiga a comprender que la verdadera adoración Jesús la definió. Y cuando Él habló estas palabras, Él cambió completamente el contexto de la adoración. Está en Juan capítulo 4. Y Jesús está hablando con esta mujer que no es judía, y ella ha traído el argumento de, bueno, ¿y a dónde se va a adorar? ¿No? Ustedes los judíos dicen que Jerusalén, nosotros que en este monte. Y Él responde esta verdad para nosotros. Y dice, mujer, la hora viene y ahora es. Me encanta eso, ¿no? La hora viene y ahora es. Cuando los verdaderos adoradores van a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y allí se canceló de parte de Jesús todo el ejercicio levítico que se basaba en ceremonias que hoy se llaman cultos o servicios, que se basaba en ejercicios periódicos para establecer lo eterno, porque eso es lo que Él vino a darnos. Vida eterna quiere decir que este es un presente permanente, que no cambia, que no hay nada que lo pueda hacer variar. Entonces, en tu proceso de ser hecho hijo o hija de Dios, tu vivencia de adoración va a volverse permanente. Pero si traes un diccionario que dice puesto, ¿no? Cuando hablo de diccionario es una manera de entender las cosas, de que adorar a Dios es cantar, por ejemplo, cierto tipo de canciones o hacer cierto tipo de actividades. Entonces eso te mete en un estado de engaño. ¿Por qué? Porque Jesús habló la verdad. Y la verdad que Él habló instituye que la adoración de los hijos, por eso dijo, adorarán al Padre. Sí, que la adoración de los hijos es una vivencia en tu espíritu y estrictamente en la verdad. Quiere decir, por ejemplo, que si yo camino un aspecto de mi vida fuera de verdad, allí no estoy adorando. Porque si quieres un sinónimo correcto de adoración es respeto. ¿Sí? Es respeto, es la vivencia de respeto a tu Padre. Y si tu Padre ha dicho, yo soy responsable de esto en tu vida, pero cuando eso se presenta a mi vida, yo no le considero responsable, yo me considero responsable, o considero a alguien más responsable. Entonces allí no adoro, ¿te das cuenta? Porque no respeto su lugar en eso que Él tomó como suyo. Y entonces esto es importantísimo abrir hoy con eso, porque somos llamados a una vida en adoración constante. Y para que eso se cumpla en nuestras vidas, Jesús habló y nos entregó la oración de los hijos. La oración de los hijos dice así: Padre nuestro, que estás en los cielos, es tu espíritu, santificado sea tu nombre. Sí, eso es caminar a adoración. Es decir, Padre, lo que tú ves en mí, que no te honra, que no te respeta, que no te conoce, límpialo en mí. Remueve de mí todo lo que toma tu lugar. Y si caminas con ese corazón, estás adorando. Pero ten por seguro que el Padre
por el Espíritu Santo va a venir a confrontar precisamente todo lo que en ti no le respeta. Y esto se vuelve muy, muy práctico, amada familia. Sí, esto habla de, a ver, hoy, ¿qué está caminando tu corazón? ¿Cómo está caminando? Y es donde entran estas 4 esferas, ¿no? Que hemos estado compartiendo y permitiendo a Dios traernos a una perspectiva correcta de nuestra existencia como hijos. Y el hecho es que nuestro ser y nuestro hacer funcionan en estas 4 áreas. La principal, la esfera espiritual. ¿Es en luz o es en tinieblas? ¿Es en vida o es en muerte? ¿Es en bendición o es en maldición? ¿Te das cuenta? Pero como quiera es el caminar espiritual de cada persona. Obviamente para los hijos estamos provistos de camino, verdad y vida. Pero si yo elijo caminar muerte, ahí está la muerte. Sí, y soy hijo y todo lo que tú quieras, pero tengo garantías, me ha sido dado el Espíritu Santo, todo está provisto. Pero yo elijo caminar muerte, entonces camino muerte, fíjate. ¿Y qué requiero para que eso ya no sea elegible, para que yo ya no cometa ese fatal error de elegir muerte? Necesito que Dios cumpla su pacto en mí. Necesito que Él ponga sus leyes en mi mente y luego yo camine la verdad para que quede eso escrito en mi corazón. Y una vez escrito en mi corazón, necesito arraigar allí. Ese arraigo en la verdad escrita me perfecciona y me lleva entonces cada vez más a la plenitud de Cristo. Y ese es el proceso de todos nosotros. Yo puedo estar atorado en ese proceso, ciego a ese proceso, pero ese es el proceso, ¿sí? Puedo estar abierto a ese proceso y en el asunto de que Dios confronte los engaños, que quiere decir que yo creo que son verdad, pero no lo son, porque no es lo que Él ha escrito en mí. Es lo que yo he aprendido, es lo que yo considero verdad, lo que yo creo cierto, donde elijo caminar y me lleva a muerte, ¿no? Es muy sencillo, amada familia, saber si estás caminando verdad. Produce vida. Si produce amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad en ti, estás caminando verdad. Síguele. Pero si produce los antónimos de eso en ti, no es verdad. ¿Te das cuenta? Y debe ser así de sencillo. Padre, esto no está produciendo paz. Esto está rompiendo la paz en mí. Entonces, ir al Padre de inmediato y hazme justicia, Padre. Bueno, con eso ahí presente, vamos hoy a invertirnos en que el Espíritu Santo continúe renovando nuestro entendimiento. Porque mira, el día que tú le abriste el corazón a Jesús, Dios fue fiel en redimirte de la herencia adámica, de la potestad del diablo, del pecado, aplicando el pago que Jesús hizo para redimirte. Y luego en destruir, escucha, en destruir el espíritu esclavo con el que naciste, crucificándolo juntamente con Jesús, para poder hacerte de nuevo, regenerarte, darte vida juntamente con Jesús resucitado, y ese día naciste de Dios. Pero si eso no es lo que entendiste, ¿sí? Si eso no es lo que creíste de ti, si eso no es lo que te pusiste a caminar desde ese momento hacia adelante, entonces tu ejercicio en la nueva vida ha sido eligiendo lo incorrecto, creyendo engaños y viviendo las consecuencias de esas elecciones, si bien resguardado por un Padre fiel, esperando que tú aceptes que Él tome su lugar en tu vida, que el Espíritu Santo pueda tomar su lugar en tu vida, que Jesús pueda tomar su lugar en tu vida para que funcione la provisión que te corresponde y resultes como Jesús es, un heredero pleno. Esta manera de poder vernos, cuando a mí el Espíritu Santo me lleva allí, me hace verme allí, y me hace obvio, ¿no? Bueno, entonces espérate, a ver, aquí esta área de mi vida es que no estoy renovado, aquí yo sigo caminando como hijo de Adán.
ocurre un evento que dispara alguna reacción humana. ¿Por qué todavía puede ocurrir eso en mí? Pues ahí no está la obra de mi Padre. Sí, ahí no traigo escrito el pacto. O allí, aunque ya esté escrito, todavía cometo el error de elegir muerte en lugar de arraigarme en vida. Y cambia completamente la vivencia de tu día cuando tu enfoque coincide con el de Dios. Hacerte conforme a Jesús en tus labores, en tu vida familiar, en tu vida personal, en la salud de tu cuerpo, en todo, en todo. Porque ahora ese es el fundamento de tu ser. De eso se trata, ¿sí? Y cuando tu corazón, mi corazón, está caminando eso, pues te vas a asombrar de lo bello que es nuestro Padre en preparar tu día, ¿sí? Porque en su programa, Él tiene obras preparadas de antemano para que tú camines en ellas, camines verdad en ellas, y Él cumpla, y tú crezcas, y otros en tu entorno sean bendecidos. Ojo, sí, en el reporte de Dios que hemos escuchado y recibido hoy, hay cosas muy hermosas, ¿no? Por ejemplo, el testimonio de una persona que ha demostrado ser antipática y cerrada a cualquier cosa relacionada con Dios, pero que el testimonio de Dios a ese corazón ha estado trayéndola a hambre de justicia, ¿no? Y ahora se abre a esa posibilidad para su vida. Bueno, estoy seguro, y aquí está Nacho y Lucero, que pueden por lo menos hacer un sí o no cuando yo diga lo siguiente. Estoy seguro que en ese proceso a ellos les tocó elegir si reaccionar al trato negativo de este familiar o permanecer siendo hijos para que Dios pudiera seguir manifestando su persona a través de ellos e ir rompiendo el engaño del diablo en el otro corazón hasta que se abre a la posibilidad de, a ver, yo creo que esto sí tiene algo de verdad, porque estos cuates han aguantado y son capaces todavía de manifestar mi amor, ¿no? Por ejemplo, ¿se dan cuenta? O sea, esto es hermoso. Esto es de lo que se trata tu vida. Jesús fue claro cuando dijo estas palabras. Dijo, ustedes son la luz del mundo. ¡Wow! No sé si tú ya te pusiste esa designación, ¿no? Si ya caminaste y andas caminando esa verdad. Pero Él no lo dejó así en un vacío. Primero Él dijo, yo soy la luz del mundo. Y luego dijo, ustedes son la luz del mundo. Y luego dijo, no se toma una luz y se esconde debajo de un cajón, sino que se pone en alto para que alumbre a todos. Y cerró diciendo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Tu Padre quiere manifestar sus obras contigo. Y cuando te prestas a ello, Él es glorificado. Por esta razón es que en la mesa de Abba, no hablo de un programa, sino hablo de lo que ocurre en tu corazón. Cuando tú como hijo te sientas a que el Padre te ministre verdad, te dé el pan vivo, cada verdad que el Padre trae a tu vida va a confrontar engaños que traes puestos. Esto hay que verlo como una bendición. Hay que recibirlo con sumo gozo, porque cada verdad que el Espíritu Santo alumbra en tu entendimiento es para hacerte libre del engaño que has estado viviendo. Mira, no hay vacíos para vivir, ¿sí? O por eso Dios nos dice, pongo delante de ti la vida, la muerte y un neutro, ¿no? Un nada. No, o es uno o es el otro. Entonces lo mismo con la verdad, o estoy caminando en verdad o estoy caminando, ¿qué? Mentira. Y cada verdad que Dios trae a mi vida automáticamente va a empezar a confrontar
lo que yo he estado viviendo en la ignorancia de esa verdad. Ese trabajo es el trabajo de justicia. Y vamos hoy a caminar con el Espíritu Santo este asunto entonces. Porque tú y yo somos invitados no solo a recibir justicia, sino a ser ministros de ella. Y esto ha estado ya siendo presentado y la invitación ha estado allí. Pero hoy vamos a caminar un poco más profundo y yo te invito a que hoy caminemos con el enfoque de entregarle esto a otros. ¿Sí? Qué bueno que Dios esté haciendo justicia a ti y te empieza a sentir un poquito mejor. Pero no se trata de eso, porque quiero iniciar con esta declaración. Si la justicia de Dios está operando en ti, está fluyendo de ti a otros. Mientras cualquiera de nosotros permanece en el estado egoísta del humano, dame a mí y si alcanza, pues dale a otros, pero primero a mí y cuando yo esté bien ya dejo de dar guerra. Eso es la maldición adámica. ¿Sí? Y por eso Jesús vino a comprometerse a que todo aquel que crea en Él, de su interior, saltará una fuente que fluye para vida eterna. ¿Quieres saber si estás sanando? Estás fluyendo. Mira, cuando tú ves un lavabo, ¿no? Y ves una llave de agua, y pues inmediatamente interpretas que allí hay una fuente de agua. Y que si requieres lavar algo, lavarte tú o lavar algo, pues abres la llave y sale el agua y está provisto como el surtimiento de esa agua. Y nuestro Padre quiere en el mundo que cuando la gente te vea a ti, vea una fuente de vida. ¿Sí? Una fuente de amor, una fuente de paz, una fuente de gozo, una fuente de verdad, una fuente de justicia. Entonces cuando Marco hoy nos comparte y dice, pues yo veía a la gente y la desechaba hasta que entendí que el Padre los anda buscando y quiere que yo le permita presentarse a ellos. Pues ahí empieza a sanar Marco. ¿Sí? Del egoísmo a la fuente, del embudo a la fuente. Cuando aquí entonces Dios nos presenta esta invitación a verdadera justicia, hoy se trata de que te veas fuente, porque eso es que la justicia de veras esté pegando, esté arraigando en tu corazón. Y segundo, que cada persona con la que Dios te integra para entregarles justicia, camines con ellos para que la justicia se manifieste en sus vidas y ellos sean fuentes de lo mismo. Qué bueno que podamos introducirlos. Pero hermanos, Jesús no vino y dijo, ya les dejé los evangelios y ya les di la Biblia, ahora ustedes entiéndanse. No. Jesús se fue físicamente para poder venir a vivir internamente y cumplir su promesa de yo estoy contigo para siempre. ¿Sí? Ahora, empiezas a hacer la evidencia de esta justicia. Y eso es innegable. La gente te ve y dice, ¿tú qué traes, mano? Yo quiero de eso. Qué bueno. Pero tú le dices, mira, lee la Biblia, aquí es... No, camina con ellos. La fuente tiene que seguir dando. Y cuando tu hermano o tu hermana empiezan a ser fuentes, caminen juntos para que otros puedan venir a justicia y ser fuentes. Sí, con este enfoque vamos a caminar hoy. Verdades que ya se nos han introducido, pero que Dios quiere aclarar que su función en nosotros produce la promesa de hacernos el templo de Dios, donde Él hace obras, pero nosotros estamos cumpliendo la función de fuente. Bueno, vamos entonces a caminar aquí. Y vamos a caminar desde donde llegamos la semana pasada y lo voy a mencionar solamente. Recuerden que las filminas se las vamos a entregar y van a poder leer todas las letritas y demás. Pero, ¿de qué se trata esta filmina? De que te ubiques como caminante de verdad. ¿Eres un caminante de verdad? Quiere decir, el Espíritu Santo toma de la Escritura, te guía. Todo lo que hablamos la semana anterior y en otras ocasiones. Te guía a la verdad, tú la recibes. Jesús se pone de camino
para enseñarte a creer esa verdad, a permanecer. Dios la cumple y tú resultas siendo fuente de vida. Eso es ser un caminante de verdad. Pero ojo, nuestro caminar verdad incluye la remoción de la mentira. No hay manera que nosotros caminemos verdad sin que mentira tenga que ser expuesta y removida de nosotros. Y eso ayuda porque, miren, el enemigo nos quiere con una mentalidad muy cerrada, ¿no? O estoy bien o estoy mal. No, estás en renovación. Tu fundamento está bien, pero hay mucho que Dios tiene que remover que es mal, ¿sí? Entonces deja de verte como producto terminado para verte en el pacto de tu Padre, para conformarte a Jesús. Ya naciste de nuevo, ya eres hijo de Dios, ya eres hija de Dios. Qué bueno, ese es tu fundamento, eso ya está bien, eso ya es eterno. Pero el resto de ti, que es tu funcionamiento, depende de que seas renovado. Y donde optamos por decir, no, yo aquí me quedo, pues ahí te quedas exactamente. Lleno de mentiras, hablando tontería y media, negándote el ser la fuente que Dios quiere hacer de ti. Con todo respeto. Entonces, vamos a continuar aprendiendo a ser caminantes de verdad. Y ahora vamos a ver la realidad. Si nació humano, también mi vecino nació humano. Y ese es el origen de la esclavitud de toda persona. Si quieres entender por qué fulano, sutano, mengano es como es, porque nació humano. Pero ya le dijimos, y la Biblia dice, ya sabe lo que dice, pero no hace caso. Sigue humano. La Biblia no fue dada para salvar a nadie. Oh, qué terrible, ¿no? La Biblia, la Escritura, fue dada para que el Espíritu Santo te entregue de allí tu herencia. Lo que está escrito se vuelve verdad, la verdad activa de Dios, cuando el Espíritu Santo la entrega a una persona y Jesús, que es la palabra de Dios, se activa en esa persona. Y cuando esa persona escucha a Jesús en su espíritu, produce fe. La fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios, oír a Jesús. Cuando recibes la fe y empiezas a caminar por fe, Dios cumple lo que prometió en esa palabra. Esa es la dinámica. Entonces todos tenemos este origen y los que hemos nacido de nuevo ya no somos esto, pero estamos siendo renovados de la mente de esto, del entendimiento de esto. Cuando tú interactúas con personas que no han nacido de nuevo, están en esto. Esta es su existencia, esta es su realidad. A veces me toca escuchar a hermanos y hermanas en Cristo hablar con personas que no han nacido de nuevo como si ya hubieran nacido de nuevo. Sí, decirles, no, es que nuestro padre y esto y aquello, pero esta persona no tiene ni idea de qué estás hablando. Y Dios te dice, para la mente carnal, todo lo del espíritu es una absoluta locura. Y no tiene cómo entender nada de eso, porque no ha nacido de Dios. Entonces, la única manera correcta de entregarle verdad a una persona que no ha nacido de nuevo es que Jesús en ti pueda hablarles. ¿Sí? Y Jesús no usa moldes, no te enseña párrafos y sistemas y metodología para evangelizar, porque fíjate lo que ocurre en ese momento, es algo bien hermoso. No hay persona en la tierra a quien Dios no conozca íntimamente. El hecho de que alguien no conozca a Dios no quiere decir que no es conocido de Dios. Y no hay persona en la tierra a quien Dios no ame absolutamente. ¿Qué tal? Entonces cuando por gracia de Dios Él nos conecta con alguien, Él nos está conectando con alguien que Él ama profundamente y conoce absolutamente. Por lo tanto, la razón por la que Él nos integra con esta persona es para que Él, hablando del Espíritu Santo, Jesús y el Padre, puedan manifestarse a esa persona desde tu corazón. Dios no te trae a personas porque Él te considera que tú puedas hacer algo por tu cuenta. Todo lo contrario, esa es la mejor manera de
de estorbar la obra de Dios. Dios los trae para que Él hable con ellos. Él les muestre lo que les quiere mostrar. Y por eso hemos estado escuchando que somos cartas vivas, abiertas, leídas de todos los hombres, escritas por el Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios te trae a una persona, y ojo, esto ocurre en tu hogar, ¿sí? Él quiere manifestarse a esa persona que ama. Y es un evento muy hermoso, porque quiere decir, fíjate, esa persona no tiene a Dios en ella todavía, pero sí está en ti. Y se trata de una reunión de acceso para esta persona que tú vas a facilitar. ¿Sí? Si Dios no está en esa persona está viviendo esta injusticia, haber nacido así. Y Dios es justo, quiere hacerle justicia. Quiere remover ese estado de orfandad, de esclavitud, de ignorancia, de temor, de muerte, de todo lo que es la existencia humana y traerlo a vida. Pero es tan hermoso cuando te puedes ver tú como un participante. Tú eres la fuente, Dios es el agua. ¿Te das cuenta? Tú eres el templo, no el actor. Dios va a hacer sus obras. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, pues que cuando hay hambre y sed de justicia, la promesa está dada, ¿no? Jesús lo dijo, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Lo que estamos hablando hoy, mis hermanos, es permitirle a Dios empezar a estructurar nuestro entendimiento para fluir con Él. Todo en el ejercicio de nuestra vida tiene este fundamento, la justicia de Dios. Por esa razón Jesús nos indicó y nos la puso bien sencilla y bien directa. Dijo, todas las cosas que pasan en tu día, vívelas sobre este fundamento. Busca primero ¿qué? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás viene por añadidura. Si esa ya es tu vivencia, ya lo entiendes. Si esa no es tu vivencia, sigues buscando las cosas primero y no has comprendido la provisión que hay en esas palabras. Entonces, buscar el reino es que la naturaleza de Dios funcione en ti, que ese es el régimen de tu vida. Y buscar la justicia es que todo lo que no está en justicia sea traído a justicia, es la justificación en cuanto a tu persona. Pero esa misma búsqueda del reino y la justicia se aplica a las personas que Dios trae a nuestras vidas. ¿Para qué la trae? Para que se le haga justicia. Y la trae con hambre de justicia. Y por eso hay gente que ya está hasta el gorro de todo y mucha gente que está hasta el gorro que le hablen de Dios. ¿Es por qué? Porque le hablan de un Dios injusto, que no tiene respuesta a su situación, sino que le echa la culpa. Tú estás así por... ¿Se acuerdan del ciego, no? ¿Por qué nació ciego este? ¿Quién pecó, él o sus padres? No, se trata de la justicia. Entonces, conforme tú y yo somos hechos iguales a Jesús, conformados a Jesús, el hambre y sed de justicia en nosotros crece. No como embudos, sino como fuentes. Si cada persona, cada situación donde se manifiestan las obras del diablo en las personas, la respuesta es la justicia de Dios. Allí vive tu corazón, en ese constante anhelo que vive en Jesús. En Jesús el anhelo de justicia es constante. Yo veo al hablar estas palabras tanto en mi corazón que todavía necesita ser santificado en ese aspecto, que necesita ser hecho más conforme a Jesús, porque eso va a ser el motor que nos mueve a las obras de Dios, que se haga justicia. Y esta justicia habla de dos naturalezas, porque en el contexto humano la justicia humana se trata de castigar, se trata de logros, de méritos, y de ninguna manera la justicia humana puede sanar el problema. Puedes meter a una persona en la cárcel, pero no quitarle la razón por la que cometió el crimen. Puedes pagarle dinero al que sufrió en todo caso, pero no puedes quitarle el daño que se le causó internamente. No hay manera humana de hacer verdadera justicia. Pero la justicia de Dios, esa es perfecta. Porque puede tomar a ese criminal
y hacerlo como Jesús. Una fuente de bien. Y esos días vienen, hermanos. En cuanto haya hijos del reino dispuestos a ser conformados a Jesús para ir a entregar justicia a los núcleos donde el diablo tiene a gente dedicada al crimen, dedicada a la maldad, la luz va a resplandecer ahí. Y esos hijos nos van a mostrar cómo se ama cuando mucho se te perdona. Estamos en un momento crítico. Jesús habló de eso. Dijo, el reino de los cielos sufre violencia. Y estamos ahí, la familia de Dios, acostumbrados a un pasivismo cristiano, a un montón de palabrería bíblica y a una existencia de embudo. Dame, 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 dame. Y Dios está revolucionando eso porque su pacto es hacernos fuentes. La evidencia de tu avance en ser hecho hijo o hija de Dios es la manifestación de la naturaleza divina en ti. Entonces, para ese propósito, tenemos que ser llevados a la destrucción de los engaños que traemos puestos. Y estas son las 3 convicciones. Cada verdad revelada me lleva al arrepentimiento de los engaños, las mentiras y las prácticas consecuentes que yo he estado cometiendo por creer esas mentiras. Y entonces es totalmente natural que el Espíritu Santo me guíe al arrepentimiento, la convicción de pecado. A ver, Cristóbal, estar juzgando a otra persona es pecado, porque Jesús no vino a eso. ¿Qué tal que te pones del lado de Jesús a interceder por esa persona en lugar de estarla juzgando? Entonces, cada pensamiento de juicio que yo he admitido y cada palabra que he hablado en juicio es pecado. Y el pecado no se quita nada más. No, pues ya no lo vuelvo a hacer. No. Escucha la verdad. Jesús dice, el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Has observado que cuando tratas de pararle a algo no puedes? Ya Dios te hizo ver que no es por ahí la cosa, pero no procedes al arrepentimiento y entonces le sigues porque está en automático. Oye, pero yo soy hijo y yo sé que ya no debo. Sí, pero pues la salida no es que trates de pararle, la salida es que vayas a santificación. Y el Espíritu Santo fielmente me va a conducir y decir, confiesa ese pecado, recibe la justicia que Jesús hizo para pagar por ese pecado y ve al juicio para que Abba dictamine que se rompe esa esclavitud en la que te metiste. Porque, ojo, el día que fuimos redimidos, tenemos derecho a absoluta libertad. Pero cada vez que yo elijo caminar en tinieblas y cometer pecado, yo me estoy esclavizando a eso. Puede ser en ignorancia, está bien, no sabía, pero es el mismo, el acto está hecho. Y esto por eso es importantísimo y tú puedes decir, es que cada vez nos llevan aquí que las 3 convicciones, el juicio de libertad. Pues sí, hermano, porque debemos estar en ello todos los días. Y si eso no ha quedado clarísimo, pues qué bueno que Dios, le permitas a Dios aclarártelo, ¿sí? Para caminar en verdad, me tiene que ser mostrada y la aceptación de esa verdad instantáneamente confronta las mentiras en las que yo he estado caminando. Lo cual me lleva a haber cometido muchos actos en obediencia a esas mentiras que son pecado, para los cuales hay provisión. Jesús. Pero yo tengo que caminar. Si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Dale al revés. Si no confieso mis pecados, no permito que mi Padre sea justo, no permito que me perdone y mucho menos que me limpie. En consecuencia, voy a seguir atorado en eso mismo. Bueno, eso mismo le está pasando a las personas con las que tú caminas, ¿sí? En tu hogar, en la familia divina. Esto mismo está pasando. La libertad ocurre cuando paso por la convicción de pecado, justicia y juicio, y entonces se me puede escribir esa verdad que he decidido recibir
y subsecuentemente puedo ser enseñado a vivirla. No hay otra manera. Y esto el diablo está trabajando con toda su habilidad para buscar que los hijos no caminemos esto, que no se vuelva el pan de todos los días. Porque imagínate el producto, hijos habilitados en no solamente caminar, ¿verdad?, sino entregarla y acompañar a sus hermanos en que ellos también puedan vivirla. Bueno, lo que Dios hace, la justicia, es trasplantar la naturaleza en la que existimos. Y el trabajo es del Espíritu Santo. Y has escuchado ese término, el quirófano de la albacea, ¿no? Bueno, es que eso es lo que es una cirugía espiritual donde se te muestra la verdad, pero tiene que extirparse el engaño y luego escribir la verdad en tu corazón para que tú puedas ser habilitado en vivirla. No voy a pasar mucho tiempo aquí. Hay muchos recursos que explican esto a profundidad y tú los puedes recibir y caminar. Pero aquí está el producto. Esto es la parte que importa, ¿sí? El cómo es para llegar al qué, ¿sí? El cómo es para llegar al qué. Jesús es el camino, pero no es un camino que ahí está sin rumbo. No. Es para llegar al qué, la vida. Y aquí está la vida. Las 12 virtudes de Dios. Como naturaleza. ¿Te das cuenta? Como naturaleza. No como un evento donde por fin lograste hacer contacto con lo divino y te sentiste re bien para luego despertar de la cruda espiritual y ir a la cruda espiritual de la realidad, ¿no? Estuvo re bonita la reunión, el retiro, lo que haya sido, pero regresé a la realidad y allí la cosa está color de hormiga. No, eso es tan obra del diablo. Mantenernos creyendo y aspirando a eso. Yo por muchos años aspiré poder estar, según yo, en la casa de Dios, que era un edificio, en mi concepto, en el engaño que yo traía puesto, en lugar de tener que estar en la empresa trabajando, porque era una disyuntiva, ¿no? Si estoy en la empresa, allí no está Dios. Si estoy en el templo, ahí está Dios. Yo quiero estar habitar a las puertas de la casa de mi Dios todos los días de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. A lo mejor tú todavía caminas en ese engaño. La verdad es, tú eres el templo. Pero todo lo que Dios es, tú ya estás hecho para conectarte a ello. Pero esa conexión únicamente puede ocurrir cuando tú la eliges. Y ahí está el trabajo de justicia. Cuando hay cosas en mí que todavía pesan más en mi elección y escojo no vivir amor, sino vivir egoísmo, por ejemplo, pues todavía hay egoísmo en mí que no está santificado, con todas sus razones. No, pero es que no se vale. Si yo puedo pensar con mi esposa, ¿no? En lugar de vivir amor, decir, no, pero ella también tiene que hacer su parte, porque pues esto así no funciona. Como que yo nada más dando y ella no. O ella pensando eso de mí. ¿Te das cuenta? Y ahí estamos atorados, en lugar de, Padre, a ver, yo ya estoy comprometido a que cumplas tu pacto en mí. Entonces dale con tú a todo lo que no es divino en mí. Expónlo, confróntalo. Si Dios te ha confrontado, sabes que lo hace en absoluto amor. No hay condenación cuando Dios te confronta. Hay una invitación a que le permitas a Él hacerte libre de esas cosas. Entonces este es tu cuadro, este es mi cuadro, esto es Jesús. Esto es Dios, esto es Abba, esto es el Espíritu Santo. ¿Sí? Y ese nuevo corazón que ves ahí está hecho para vivir eso en abundancia. Una persona viviendo esto es un hacedor de justicia. Y una persona que está viviendo los antónimos es un hacedor de injusticia. Ahí te va. Tú ya recibiste la adopción y Dios está comprobando a ti, pero tus elecciones todavía, déjenme usarme a mí, para no... Porque luego me dicen, ahora sí echaste un montón de piedras, ¿no, Cristóbal? No, déjenme echármelas a mí. Pero yo todavía soy indiferente a la situación de otros. Yo estoy bien, gracias a Dios. Él pues, no quiere, ¿no? Entonces, pues ni modo. ¿Qué va a hacer de su vida? Pues ni modo. Entonces, estoy hecho para que esto fluya de mí. Pero mi creencia, mi entendimiento no lo permite.
Y entonces, ¿qué le estoy haciendo a esa otra persona? Le estoy negando acceso por mi conducto a la justicia de Dios. Una cosa es que Adán y Eva nos hayan metido en esta injusticia, pero es terriblemente peor que los hijos destinados a entregar esa justicia al mundo se la estemos negando. Y yo oro ante nuestro Padre que Dios rompa esos engaños en nuestros corazones. Vengamos a arrepentimiento y nos pongamos verdaderamente en su disposición y decir, Padre, esto es lo que quiero ver que sucede en mi corazón. Esto quiere decir que tú estás ahí y que ya no hay obstrucciones, que estás quitando las piedras, que el agua está fluyendo y que tú puedes entonces proceder a hacer justicia porque yo soy una fuente de donde tú fluyes. Así que el trabajo de la albacea, del Espíritu Santo, es destruir toda esa injusticia en nosotros y establecer la justicia. Esa es nuestra realidad, ¿sí? Pero aquí está la cosa. Esta es una transición operativa. Esto no es algo nada más que se queda allí en palabras. Esto quiere decir, a ver, ¿cómo vivo mi día yo? Tú puedes ver allí al hijo embudo. No veas a una persona que no ha nacido de nuevo. Ve a un hijo que tiene todos los derechos a ser fuente, pero por su manera de pensar y de creer, vive enfocado en dame, dame, dame. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y el engaño de necesidad y de escasez y de mérito sigue rigiendo su caminar, sin entender que si quieres abundancia, ponte a dar. ¿Sí? Es un principio muy sencillo, hermanos. Déjenme caminarlo con ustedes. Cuando a mí Dios me lo pintó así de clarito, dije, ah, caray, qué cosa tan asombrosa, ¿no? ¿Quieres que le salga agua a una manguera? Primero tiene que llenarse la manguera y luego entrega. La única manera en que puede entregar si está llena y le queda más de lo que le cabe. Esa es la idea de nuestro Padre, de cómo mantenernos a nosotros repletos, dando. Entonces, si no tienes, es porque no das. Hola. Pero es que ¿de dónde voy a dar? Pues de Dios, si Él ya se metió en ti, ya está allí. Él quiere dar, Él se trata de dar. Por eso se llama Dios, dador. Pero tú no te pones a dar porque traes puesto de que tú no sabes cómo, tú no fuiste a la escuela para eso, tú no tienes capacidad como otros, a ti Dios no te dio los dones. O sea, una sarta de engaños. Y los obedeces. Yo por eso mejor no hablo, porque no quiero meter la pata. Ese es el estado del engaño del que le dieron un talento y dijo, para no regarla mejor lo escondo. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo ves? Hoy Dios confrontando cosas en cada una de nuestras vidas que han estado impidiendo el cumplimiento de su pacto y su propósito en nuestra vida. Entonces, el contraste es un sacerdote facilitador. Yo estoy aquí para dar. ¿Y cómo? Eso es cuestión de mi Padre. Jesús me dio una instrucción. Cuando te toque dar, ni siquiera pienses qué vas a decir, porque no vas a ser tú hablando, sino el Espíritu de mi Padre que mora en ti. No te la puede poner más fácil que eso. ¿Quieres vivir justicia? Ponte a darla. Y aquí está. ¿Dónde fluye justicia? En lo espiritual. Cada persona en tu entorno está en una existencia espiritual. O está en vida o está en muerte. O está en luz o está en tinieblas. ¿Sí? Entonces, el que está, si tú te encuentras con alguien que está en vida y fluyes, ese es un ágape, eso es una fiesta. ¿Sí? Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Te encuentras con uno que está en muerte, el gadareno, ¿no? Para irnos al extremo. Este está en muerte. Pero ¿sabes qué? La luz en las tinieblas resplandece. Y encontrarse contigo es la oportunidad que esa persona tiene de conocer libertad, de tomar la decisión de abrirle su corazón a Dios. A mí me tocó un evento muy importante en la vida de una chica que resultó poseída de demonios. Chica que creció en el templo, etc. Y recuerdo que me dieron a buscar y Dios me dijo,
Yo llegué allí y el demonio que la habitaba empezó a manifestarse violentamente y yo sencillamente fui guiado a acercarme y a hablarle al espíritu de esta chica, a no reaccionar al circo del diablo, sino sencillamente hablarle. Le entregué las palabras que Dios habló a su espíritu. Y en ese estado diabólico se escurrió una lágrima. Ella decidió recibir justicia. Y así, sin gritos, sin jaripeo de ninguna clase, fue hecha libre. Hace unos años estaba comprando unas cosas en una tienda y llegué a pagar y la persona que me estaba atendiendo me saludó muy amablemente, con mucho gozo y yo pues obviamente le correspondí en el saludo y demás y me dijo, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Le dije, perdóname, pero no, francamente no. Dije, yo soy la chica. Me dijo, soy madre. Dios me ha dado una familia bella. Y nunca más tuve que batallar con esas cosas donde me metí. Eso es quien tú eres, una fuente. Si no está fluyendo, el agua ya está allá adentro. Dios tiene que remover los estorbos en ti para que lo que ya eres funcione. Y por esa razón es que nos toca entender esta parte, hermanos. No lo podemos hacer solos. Si no nos integramos unos con otros, si no vivimos el proceso de que Dios remueva en mí los estorbos para que yo camine contigo y en ti los estorbos para que tú camines conmigo en amor, en fe, en luz, en verdad, entonces no se puede cumplir la promesa de Dios. Sí, y este es nuestro reto. Es un reto que en cuanto empiece a vencerse la dimensión de la gloria de Dios que va a manifestarse, va a ser algo inédito. Pero aquí está el llamado de Dios hoy. Por eso empezamos con una invitación a la justicia verdadera. Cuando no podemos caminar en armonía, estamos manifestando no las obras de Dios, sino las obras del diablo que todavía traemos puestas de alguna u otra manera. Dios es tan claro en eso, y lo estuvimos viendo hace un par de mesas de agua de ágapes en 1 de Juan capítulo 3. Y dice que el que hace justicia y ama a su hermano conoce a Dios, es de Dios. Y hoy, por el Espíritu Santo, soy guiado a emitir esta petición que Jesús nos hace. ¿Sí? Tenemos que invertirnos en ser santificados, en lo que no permite esta armonía vivificante. Y hermanos, sucede en todas partes. Esto no está señalando a una persona, a un grupo, pero todos los grupos, en todos los lugares estamos viviendo este problema. Las disensiones, que son sencillos desacuerdos, y las divisiones resultantes. La justicia de Dios nos hace libres de celos, envidias, contiendas, disensiones, herejías. ¿Por qué? Porque nos limpian de orgullo, nos limpian de egoísmo, nos limpian de todo lo que no es divino y nos habilitan en vivir amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, benignidad, mansedumbre, templanza, justicia, verdad y santidad. ¿Sabes? ¿Quieres saber qué se requiere para que haya verdadera unidad? Las 12 virtudes. Jesús pudo mantener al grupo de humanos que lo seguía en pleitos, contiendas, celos, divisiones, envidias y demás, porque Él es las 12 virtudes. Pero hoy nos toca a ti y a mí serlas. Y por eso esto es donde está nuestra formación como hijos. Si no vamos a ser formados en la semejanza de Jesús, si no podemos caminar juntos en amor unos con otros, sencillamente no va a suceder. Y por eso hoy Dios me guía a invitarte a que pongas especial atención a las áreas donde hay disensiones, donde hay conflictos, donde hay divisiones. Y allí tú te presentes ante tu Padre y digas, Padre, habilítame
hazme justicia a mí y hazle justicia a mis hermanos. Esto puede ser tu mismo hogar, donde sencillamente lo que el diablo ha hecho mantiene divisiones terribles. Eres heredero de justicia, ministro de justicia. Dios nos llama hoy a entrar a vivir esto, porque entonces vamos a poder funcionar con Dios para ejercer el sacerdocio verdadero, donde el engaño del diablo queda expuesto y entonces Dios pueda entregar justicia contra ese engaño y veamos manifestada su presencia. Ese es el movimiento del agua que Dios es en ti, rompiendo. Tú ves a Jesús haciendo justicia. ¿Por qué? Porque lo que el diablo había hecho quedó hecho pedazos. ¿Sí? Y esa es tu vida hoy. Esa es mi vida hoy. De eso se trata. Entonces, si lo que tú y yo andamos buscando es un paraíso donde no haya maldad, donde todo esté bonito, donde todo esté cómodo, pues no estamos en el reino de Dios. Hola. Pero si lo que arde en tu corazón es el hambre y sed de justicia para otros, entonces puedes incursionar con Dios a donde están los nidos de maldad, a donde están los problemas, para que Dios los haga pedazos. Y esos seres que están allí puedan salir de tinieblas a luz, de muerte a vida, y ser hechos hijos, ser hechos tus hermanos, y ser hechos conformados a Jesús. Tenemos comunidades esperando, tenemos una creación entera gimiendo a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En cuanto un poquito de hijos empiezan a caminar esto, Dios empieza a hacer manifiestas sus obras. Y Él tiene planes para tu ciudad, para tu colonia, para tu país. Todo eso está ahí esperando ejecución. Lo que el diablo haya hecho o no haya hecho, eso no es ningún problema para nuestro Padre. Nunca lo ha sido y nunca lo será. El reto somos tú y yo. ¿Sí? Nos dejamos renovar, caminando verdad, diciéndole a Abba, recibo justicia, establéceme en ella, hazme un templo de justicia, escríbela en mí. Padre Santo, hoy nos invitas y nos confrontas en amor para exponer en nosotros todo lo que no coincide contigo. Y el hecho de que la justicia está comprada, está pagada, está dispuesta y debe de estar disponible. Pero esa disponibilidad única y exclusivamente puede ser a través de nuestras vidas en comunión contigo para que tú en nosotros hagas justicia a las vidas que nos rodean. Y hoy has hecho clarísimo que no hay justificante, no hay pretexto, no hay excusa que pueda más, que sea mayor que tú. Y por eso nos invitas a una vivencia permanente en justicia. Gracias por este enorme privilegio. Gracias porque todo lo que está confrontado y seguirá siendo confrontado tiene un destino, tu juicio. Condúcenos al arrepentimiento en fe, Padre, para que haya una progresión rápida, una resolución rápida de todo lo que has confrontado en nosotros hoy. Y no nos estanquemos allí en lo que el enemigo tratará de que se vuelva un problema, sino avancemos en amor a ser hechos libres de todas estas cosas y empezar a descubrir, a comprobar que en efecto somos fuentes. Y cuando dejamos de oír la voz del enemigo que nos dice, tú no, tú cómo, ni te atrevas, y empezamos a oír tu voz, y tú fluyes, y haces justicia en otras vidas, allí está tu gloria. Gracias, Padre, porque eres poderoso para hacer esto mucho más abundantemente de lo que pedimos o de lo que entendemos. La gloria es tuya por siempre en Cristo Jesús. Amén. Pues familia de Dios, eres lo más preciado que Abba tiene. Sí, esa es tu realidad. Todo está dado. Todo está comprometido contigo.
Y lo único que Abba necesita es tu sí. Un sí permanente. Sí, Padre, aquí estoy. Se te va el corazón por donde no, Padre, aquí estoy. Hazme justicia. Esa es la única manera de vivir fe. Por eso cierro con estas palabras. Romanos capítulo 1 dice, el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. No importa su raza, no importa nada. Y luego explica por qué. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y declara la promesa como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces cerremos con esto. Acepta la designación de justo. Ese es el vestuario que Dios quiere que aceptes, que Él te ponga. Soy justo como Él es justo. ¿Qué hace un justo? Hace justicia. ¿Sí? O sea, hay que dar ese paso. Una de las estrategias del diablo ha sido mantenernos en este engaño de que cuando yo deje de ser egoísta, entonces podré empezar a hacer justicia. Cuando yo deje de ser envidioso, cuando yo deje de ser temeroso, cuando yo deje... No. Ya eres hijo e hija de Dios. El proceder de un hijo es, Abba te dice quién eres, tú aceptas esa vestimenta y te pones a vivirlo. Y allí es donde se cae todo lo que no es. ¿Te das cuenta? Pues a lo mejor ahorita traes pleitos con alguien, por ejemplo. Dale la vuelta a eso y empieza a buscar la justicia de Dios en esa situación. Y por supuesto, no entiendes que la justicia de Dios es que Dios castigue al que te está haciendo mal. No. La justicia de Dios es que tú puedas amar a esa persona que te está haciendo mal. Esa es la justicia de Dios. Que bendigas al que te maldice. Que ores por aquellos que te ultrajan y te persiguen. Porque es así que Dios, la justicia de Dios los alcanza a ellos, pero se manifiesta en ti. Mientras tú estés ofendido, el diablo está ganando ese round. Porque eres parte del problema. Pero tú debes ser la fuente. Entonces, amada familia, vamos a invertirnos aquí. Y yo hablo a la generación de los viejos terrenales. No nos queda mucho tiempo, hermanos, para que esto se manifieste en nuestra vida. Es tiempo ya. Y hablo a los jóvenes. No desperdicies tu vida en la tierra viviendo injusticias y engaños. Le estamos negando a los niños lo que es de ellos, el reino de Dios. Y por eso Dios está insistiendo en que caminemos en verdad. Y caminar en verdad es hacer justicia. Bendiciones, familia de Dios.